padre Alejandro tiene apagado el micrófono, ahí se ve que está apagado el micrófono. Ok, ahora sí nos escuchamos bien. Muy bien, gracias José por indicarnos. Si no, vamos a la mitad de la función y no sabemos de qué se trata la película. Muy bien, entonces ya, ahora sí, como tenemos el tiempo en contra, vamos a dar inicio. El tema es la Santísima Theotokos, la Santísima Virgen María, y vamos a tratar de situar la plática, ¿no? Tenemos dos objetivos en esta plática, ¿sí? El primer objetivo es conocer, ¿verdad?, el punto de vista de la Iglesia Ortodoxa, nuestra posición teológica respecto a la persona de la Santísima Virgen María. Y el segundo objetivo es conocer la función y participación de la Virgen María en el plan de salvación. Ahí ustedes lo pueden checar en la pantalla que estamos compartiendo de este PDF. Ya si ustedes gustan tenerlo, nos mandan mensaje y se los enviamos. ¿De acuerdo? ¿Cuál va a ser nuestra metodología? Es una metodología muy sencilla, es una exposición verbal, como lo que estamos haciendo. Y vamos a entremezclar los puntos anteriores, no lo vamos a manejar tan así como que el A, B, C, ¿sí? Sino vamos a tratar de hacerlo muy fluido. Lo siguiente es, ¿qué recursos vamos a utilizar? Pues fundamentalmente textos bíblicos, algún texto patrístico, la Sagrada Tradición, que es la parádosis, y preguntas y respuestas, ¿no? Nada más. Entonces, vamos a hablar de la Santísima Theotokos. Tenemos nosotros en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, ahí ya precisamente las profecías acerca de la Virgen María. Uno de los textos más tradicionales que podemos encontrar y que están mencionados inclusive en las liturgias, etcétera, es el del libro de Isaías. Dice, el Señor mismo les va a dar una señal. He aquí que la doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Ya sabemos que significa Dios con nosotros. Entonces, el libro de Isaías es un libro muy preciado tanto por los judíos como por nosotros los cristianos. Entonces, este texto, evidentemente, para nosotros como cristianos, ahí tenemos nosotros puesta precisamente esta profecía del Emmanuel, de Jesús que va a venir a encarnar. Pero también está ahí presente su mamá. ¿Quién es? La doncella. Doncella, partenos, virgen, ¿sí? Y dice, está encinta, ¿sí? Y va a dar a luz. Entonces, este es un texto muy importante en el Antiguo Testamento que nos está mostrando, pues, a María, ¿verdad? Y la función de ella. ¿Cuál es la función de María? Ser la madre de Jesús, la madre de Cristo, la madre de Dios. También en el mismo texto de Isaías, ¿verdad?, encontramos en el capítulo 11, dice, saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, o del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor. Entonces dice, del tronco de Jesé, es decir, de la descendencia de la casa de David, porque de ahí tenía que surgir el Mesías, de acuerdo a esta profecía y de acuerdo a la esperanza del pueblo de Israel. ¿Verdad? Es Cristo. ¿Siguiente? Tenemos ahí en Miqueas, es un profeta, algunos llaman que es profeta menor, pero no por ser menor significa que sea menos importante, sino que más bien es por las extensiones que tienen los escritos, ¿no? Dice, más tú, Belén Efratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar a Israel y cuyos orígenes son de antigüedad desde los días de antaño. Entonces tenemos que
que entender bien esta profecía en el libro de Miqueas, dice, primeramente, Belén Efratá. Si lo correlacionamos con el texto anterior, también vamos a darnos cuenta que es del linaje de David, porque David venía también de la aldea de Belén, y dice, sus orígenes son de antaño. ¿Sí? Este es un texto muy importante, orígenes de antaño. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice el libro de Génesis? ¿Verdad? Y dijo Dios, es decir, por su palabra, creó. Y dice el Evangelio de San Juan, en el principio existía la palabra, en principio, en origen. Y el libro de la sabiduría, dame la sabiduría que se sienta junto a tu trono, la que existía antes de que el mundo fuese. Todo fue creado por ella y nada fue creado sin ella. Entonces ahí tenemos presente a Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador y Creador también. Entonces, es bien importante ligar todo esto a las profecías, porque también encontramos, ¿verdad? La función de nuestro Mesías. Pero tenemos que entender que estamos hablando de quién? De María. Dice, pues los abandonarás del tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Fíjense, viene dar a luz. Otro dato interesante. Entonces la Virgen tiene que dar a luz. ¿A quién? ¿A quién es la luz del mundo? Dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Muy bien, seguimos ahí. Y tenemos también este salmo muy bonito, ¿verdad? Que le llamamos nosotros salmo profético, en el cual también lo utilizamos también para alabanza, ¿verdad? Y hay cosas muy bonitas que si ustedes lo leen ahí en su pantalla, se van a dar cuenta que cuando estamos hablando de la Teotocos, este salmo tiene referencia a ella, a la Virgen, ¿sí? Entonces, es algo muy importante también para nosotros, lo utilizamos también en nuestra liturgia ortodoxa, ¿verdad? Y hay un parrafito que a mí me encanta, que siempre lo pronunciamos durante la paráclise. Escucha, hija, mira y pon atento oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y el rey se prenderá de tu belleza. Él es tu Señor, póstrate ante él. Esto lo tenemos nosotros incluido dentro de un servicio completo para la Santísima Virgen. Entonces, este Salmo 44, ¿verdad? Se los dejo ahí nada más, o 45 según la versión de la Biblia que ustedes tengan. Léanlo con detenimiento y van a encontrar precisamente datos muy interesantes acerca de la presencia de María en las Escrituras en el Antiguo Testamento. Pero también tenemos los tipos y figuras de María. Primeramente tenemos ahí el libro de Cantares Cantares y la famosa Tsunamita, ¿verdad? La esposa, ¿verdad? Ahí está presente también esa imagen, ¿verdad? Esa imagen de la Virgen. También en el libro de la Sabiduría, en el libro de Proverbios, y en el Antiguo Testamento hay personajes, ¿no? Personajes muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, Sara, Débora, Judith, Esther, el Arca de la Alianza, ¿sí? Y en general, todas aquellas mujeres estériles que después, por la obra de Dios, dan a luz, también entran dentro de digamos, este paquete de tipos y figuras. Fue un poquito rápido, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pregunta muy complicada para muchas personas. ¿Por qué la necesidad de María? ¿Sí? Si se fijan, solamente me refiero al Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento también nosotros tenemos los textos donde aparece María, ¿sí? Gracias sobre todo al evangelista Lucas, ¿verdad? También a Mateo, al evangelista Juan, ¿sí? Y a Marcos. Entonces, tenemos escasos textos, ¿verdad? En donde aparece. ¿Por qué? Pues porque el principal protagonista en los evangelios es Jesucristo, no tanto María, pero cuando aparece María, hagan de cuenta que es un asterisco. Algo muy importante va a suceder, algo va a acontecer, algo está, ¿verdad?, gestándose por ahí. Hay algo grande,
¿sí? Entonces, siempre que aparece María es como cuando escuchamos la montaña, ¿sí? La montaña es otro asterisco en la Biblia. ¿Dónde recibe Moisés las tablas de la alianza? En la montaña. ¿Dónde le llama a Dios? ¿Dónde le habla a través de la salsa? En la montaña. ¿Sí? ¿Dónde predica Jesucristo las bienaventuranzas? En la montaña. Entonces, siempre que encontremos una montaña, hay algo importante. Igual cuando aparece María, hay algo importante. Entonces, no pierdan de vista también los textos del Nuevo Testamento. No quiero recorrerlos todos porque solamente quería que ustedes vieran lo que el antecedente, ¿verdad? El antecedente, porque hay una necesidad. ¿Por qué la necesidad de María? ¿Por qué fue necesaria María? Esto es algo un poquito, no quiero hablar mal de algunas denominaciones, pero a veces como que hacen a un lado a María porque no entienden la necesidad y la función de María, ¿sí? Entonces, tenemos que ir entendiendo que María era necesaria por esto, por la encarnación. La palabra se hizo carne, sarx, carne como la tuya, como la mía. Estos huesos, esta carne igualita, ¿de quién toma el Mesías? La carne de María, ¿sí? Ahora, hay algunos hermanos que dicen, es que fue como solamente un vaso, ¿verdad? Como si fuera un trasto. Hey, momentito, vamos a examinar con más claridad todo esto. Tenemos, María era un ser humano como tú, como yo. Eso es algo muy importante, porque es importante que sea ser humano, porque tiene que tener todas nuestras características, ¿sí? Todas nuestras necesidades. María tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, tuvo cansancio, tenía emociones, sufría, se alegraba, igual que todos nosotros, ¿sí? Entonces, esto es bien importante, ¿sí? La que engendra, la que carga a Jesucristo en su vientre, engendrado por el Padre antes de todos los siglos y que encarna en María, es un ser humano. ¿De quién decíamos entonces que toma la humanidad de Jesús? De su mamá, de María. María entonces comparte a Cristo, ¿verdad? Con nuestra humanidad. Al poner, dice, su morada entre nosotros, como dice el texto de San Juan. Y hay algo bien importante, elegir solamente dos textos patrísticos, ¿no? Es de Irineo de León. Irineo es muy tajante, dice. Lo que no ha sido asumido no puede ser redimido. Entonces, la necesidad de una madre es precisamente que Jesús se vuelve hombre, como tú y como yo. Nuestro Salvador encarna. Y San Atanasio, que es el campeón, ¿verdad?, del primer concilio, que primeramente fue diácono y después pues llegó a lugares muy altos, y nos dice lo siguiente: el Hijo de Dios se volvió hombre. Fíjense bien, se volvió hombre para que los hombres se volviesen hijos de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Entonces encontramos en estos textos algo bien interesante. ¿Por qué era necesaria María? Porque necesitábamos que encarnara nuestro Salvador. ¿Ok? Entonces, no ocupábamos un ser extraterrestre, no ocupábamos una semidiosa, ¿verdad? No ocupábamos, ¿verdad? Ocupábamos un ser humano integral, ¿ok? Del cual pudiera, ¿verdad?, Jesús beber nuestra humanidad, asumirla. ¿Para qué? Para poder ser salvados. Y también para que convertirnos en sus hijos, dice Atanasio. María tenía ciertas cualidades. Fíjense bien cómo nos estamos refiriendo más hacia
la parte humana de María. Ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Enseguida. Pero fíjense bien, María era una mujer espiritual y de fe. Es decir, María seguramente una persona de oración y escucha y meditación. ¿Cómo lo sabemos? Yo a veces con algunos hermanos les digo que a veces rechazan a la Teotocos. Les digo, a ver, dime de una mujer que tú conozcas que se haya presentado un ángel. A ver, búsquenle. Dime de una. Y que haya tenido un diálogo como el que tuvo el arcángel Gabriel con ella. Y dentro del cual, ¿verdad? Le encomienda una misión. Entonces, seguramente María, era una mujer de oración espiritual. Y María, ¿verdad? En esa apertura de su corazón, de su mente, de todo su ser, ¿verdad? Tiene un diálogo con Dios, como todo creyente, pero tiene una revelación a través del ángel y tiene una elección. María era inteligente, no era no era una persona así como con escaso coeficiente intelectual. El ángel le hace una propuesta y entonces María evalúa y dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto si no conozco varón? Y entonces ya el ángel le da la respuesta que ella esperaba. Y finalmente María es obediente a Dios, hágase en mí según tu palabra. Ahí encontramos las características esenciales para que Dios pueda obrar de acuerdo a su voluntad. Cuando la voluntad del ser humano se coloca, ¿verdad?, de parte de la voluntad de Dios. Y entonces tenemos a María, ¿verdad?, que es atenta escucha, que medita ese mensaje y que opta, ¿sí?, elige y obedece. María no era santa, se hizo santa. Es decir, tuvo que trabajar, le batalló, tuvo que luchar y esforzarse, tuvo que orar, tuvo que practicar su fe y tuvo que creer. Aquí hay algo bien importante, o sea, como que a veces por querer, no querer faltar, no sé, a la piedad, le colocamos situaciones que no son, ¿sí? ¿No? María como ser humano tuvo que esforzarse como cualquier creyente, pero María, ¿verdad?, hizo todo un esfuerzo, luchó, ¿verdad? Porque fíjense bien, qué interesante, ahí les va. Se le aparece el ángel y le dice, tú vas a ser la madre del Salvador, que ella acepta toda la cosa, pero fíjense bien, María, como buena judía, conocía la ley. Ella sabía las posibilidades de esta decisión. Y la peor de las posibilidades era que muriera lapidada. Y quien diga que no hubo problema ahí, pues miente. Porque tenemos a un José que está dudando, que resuelve en su interior repudiarla en secreto. ¿Y de dónde sacamos este dato? Porque cuando San Lucas escribe su evangelio, pues, o cualquiera de los evangelistas, José ya había fallecido. Seguramente los esposos dialogaron acerca de todo esto. Y María conoció las intenciones de José en su momento. Entonces tenemos que entender que para José era muy complicado, porque la ley preveía, ¿verdad?, que podía divorciarse, podía ser público, podía ser secreto, pero si había un adulterio, podía morir apedreada, lapidada. Y María conocía esta ley y conocía su destino en caso de que José no entendiera. Pero María no dio explicación alguna. Ese es el primer problema. Entonces, pregunto yo,
¿Quién quiere jugar a la ruleta rusa ahorita? ¿Quién le pone una bala a la pistola y órale, a ver si sale? Sería un equivalente, evidentemente un símil muy forzado, pero entendamos que María sí sabía lo que se enfrentaba, era inteligente. Por eso ella confía en Dios, tiene que practicar su fe y creer que Dios va a hacer la obra. Finalmente, a José se le aparece un ángel en sueños y le dice, ¿sabes qué? No te preocupes, ¿sí? Porque lo nacido de ella es del Espíritu Santo. Y la toma como su esposa. Y todo está bien, todo muy bonito, la gestación, Jesús empieza a crecer en el vientre de María, todo muy bien, pero le llega la noticia, se tienen que trasladar porque va a haber un censo. Y entonces, pues no es como ahora que sacamos el boleto de Volaris y nos subíamos al avioncito o agarramos el camión y llegábamos a nuestro sitio. No, era salir en caravana. Y pues era viaje o en camello, o en caballo, o en burro, ¿sí? Y eran las únicas opciones que había. Y una mujer embarazada debe hacer difícil, sobre todo a punto casi de dar luz. Entonces, ella tuvo que esforzarse como ser humano. Y todos estos méritos, ¿verdad? Van sumando, ¿verdad? Porque ella no dijo, yo voy a tener al Mesías, al Salvador del mundo, honren. No, ella siguió su vida natural. Y el ángel no le volvió a hablar para nada. Y toda su vida la pasó así en ese gran silencio de parte de Dios. Y ella tú solamente confiando, orando en fe. Creyó. Cuando toman a su hijo, cuando está ya el niño más o menos crecidito y viene la visita de los magos de Oriente, ¿qué es lo que sucede? Pues Herodes empieza a perseguirlo y tienen que huir a Egipto, mudarse a Egipto, ¿verdad? Trasladarse de Israel hacia Egipto, pues también requería movimiento, requería esfuerzo, requería trabajo, requería cansancio y pues dejar el negocio, ¿verdad? Dejar el modus vivendi en su lugar, trasladarse con todos los utensilios que necesitaba, pues no fue fácil. Y después, otra vez le vuelve a hablar el ángel a José y ahora regresa, ya, no hay problema, ya no andan persiguiendo al niño. Ahí van otra vez de vuelta. Entonces María tuvo que asumir todos esos viajes y avatares de la vida. Y en fe, criada a Jesús, pasaron un año, pasaron 5, pasaron 10, pasaron 15 años, pasaron 20 años, hasta que comienza Cristo su ministerio. Y de acuerdo al Evangelio, más o menos estimamos que duró unos 3 años de ministerio, le matan a su hijo. Pues no que iba a ser el rey, no que iba a ser el que iba a venir a rescatar. Entonces María tiene que esforzarse en vivir su fe. Todo esto es un proceso también interno y externo. Al final, ¿verdad? Participa de la resurrección del Señor. Lo ve resucitado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué le llamamos Santísima Virgen María? Primeramente porque fue concebido Cristo virginalmente. Santísima porque ella se hace santa, ¿sí? Entonces tenemos, primeramente, ella fue prefigurada, fue anunciada o profetizada. Segundo, aceptó participar en el plan de salvación, en la encarnación del Salvador, y fue obediente a su voluntad, a todos esos vaivenes de la vida, a sube y baja, ve, regresa, porque vivió una vida digna y sufrió por nuestro Salvador, como una madre, pero también se regocijó, y porque contuvo en su seno al incontenible. Sí, ella fue el vaso de la gracia de Dios. Entonces, María no es cualquier persona. Y ya desde la iglesia primitiva, desde el principio tenía un sitio
y su veneración. Le encontramos siempre, ¿verdad? Ahí en compañía de los apóstoles desde Pentecostés. Le encontramos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Acompañando a la comunidad. Y ya en la tradición nos dice que San Juan el Evangelista, la coge, ¿verdad? Y prácticamente los últimos tiempos de su vida, hasta su dormición, ¿verdad? Sabemos que convive. En el 461 hay un concilio, el concilio de Éfeso, donde se acuña el término de Theotokos, ¿sí? Theos significa Dios, tokos para la que da luz, la que pare a Dios. Y curiosamente dice entonces, el concilio mariano, momento, no fue un concilio mariano, es un problema no mariano, es un problema cristológico, porque sabemos nosotros, ok, María era solamente la madre de Jesús, María era solamente la madre de Cristo, o María era la madre de Jesucristo, ¿sí? Acuérdense, hombre y Dios. Entonces, como para que no quepa dudas, momento. María es la Theotokos, la madre de Dios. Y punto, de ahí es donde se acuña este gran término, ¿sí? Que es difícil entenderlo, pero al fin y al cabo, ¿verdad? El concilio le entrega este gran título, porque tenemos a través de ella la venida del Salvador. Y esta es María. Fíjense bien, voy a rezar poquito. Ay, perdón. ¿Sí? Entonces, decíamos, fue prefigurada, anunciada, profetizada, aceptó participar en el plan de salvación, ¿sí? Vivió dignamente, sufrió y se alegró con el Salvador, contuvo al incontenible, ¿sí? Y tiene un sitio dentro de la comunidad cristiana. Entonces existen, ¿verdad?, evidencias. Han descubierto por ahí una oración del siglo segundo, que presidente es una oración escrita y mariana, donde se está alabando a María. Quiere decir que el culto a María proviene desde antes del siglo segundo, ¿ok? La iglesia inmediatamente entiende esta parte. ¿De quién es María? Dice, ahora bien, nosotros como ortodoxos, con nosotros, tiene un sitio privilegiado, sobre todo de tres formas diferentes. La primera, como persona, porque ella es una persona como tú y como yo. Decíamos que se hizo santa, ¿ok? Pero comparte nuestra humanidad. Si María pudo hacerse santa, tú y yo podemos llegar a ser santos. Si María pudo hacerlo, nosotros podemos. Qué gran mujer, ¿verdad? Pero también nosotros podemos ser grandes. Podemos llegar, o sea, podemos aspirar a ser como ella. Es un gran ejemplo. No, insisto, no fue un alienígena, no fue un marciano, un ser humano como tú y como yo, quien nos muestra el camino a seguir. Y nos muestra varias cosas, que Dios se nos va a manifestar de alguna manera en nuestra vida. Nos muestra que tiene un plan para nosotros, ¿sí? Nos muestra que va a haber momentos agrios y momentos dulces, pero nos muestra que al final va a haber triunfo. En segundo lugar, la Iglesia Ortodoxa la considera madre del Salvador, es decir, madre de Jesucristo, madre de Dios. Así la consideramos. Y finalmente, en esa teología de la coinonía, ¿sí? Donde la Iglesia es una, donde todos los que estamos aquí, ¿verdad? Y que ya nos anteceden la fe, formamos un solo cuerpo. María está también orando por nosotros, ¿sí? Evidentemente, ella debe tener un sitio privilegiado por ser la madre del Salvador. Evidentemente, esto no tiene mayor vuelta de hoja, ¿no?
¿sí? Hasta nosotros como seres humanos llega nuestra mamá a la fiesta, mamá, ven, siéntate aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mi mamá. Imagínense Dios con su mamá, punto. Entonces, eso no tiene mucho lugar a discusión. Entonces, tiene con nosotros el sitio privilegiado de ser como persona, porque, insisto, es un verdadero ejemplo como madre de nuestro Salvador y como intercesor. Por lo cual, la Iglesia Ortodoxa la venera de una forma muy especial y de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, les decía yo, tenemos la paráclesis. La paráclesis es un servicio que nosotros celebramos, ¿verdad? Que son súplicas a la Madre de Dios. Y el acatistos, alabanzas a la Madre de Dios, porque acatistos significa de pie, estamos de pie, ¿sí? Entonces tenemos dos servicios dedicados exclusivamente, el servicio de oración, a través de cánticos, himnos, lecturas bíblicas, etcétera, donde alabamos a la Madre de Dios. Tenemos también, la tenemos muy presente en el servicio de las lamentaciones del día Viernes Santo. En diferentes fiestas litúrgicas, el 15 de agosto celebramos la Dormición, la Natividad de la Virgen el 8 de septiembre, la Anunciación el 21 de noviembre, la entrada o la presentación al templo, ¿verdad? Perdón, el 21 de noviembre entrada la presentación al templo, el 25 de marzo la Anunciación, ¿sí? Estamos en vísperas de celebrar la Anunciación. Entonces, si se fijan, son muchas fiestas marianas que tenemos, ¿ok? Entonces, aquí tenemos que ser muy claros. Para nosotros, María es una pieza fundamental dentro de nuestra iglesia, ¿sí? Es una persona muy apreciada, es una santa, ¿verdad? La Santísima Teotocos, ¿ok? Además, se le conmemora en diversas letanías durante la liturgia y otros servicios. Siempre la letanía que más me gusta es esta, ¿sí? ¿Cómo inicia? A ver, digan ustedes. Conmemorando, ¿a quién? A nuestra Santísima, Purísima, bendita, ¿sí? Madre de Dios, o Teotocos, siempre Virgen María, ¿sí? Y luego apelamos a la comunión de los santos, ¿no? Junto con todos los santos, etc. Es una letanía preciosa que tenemos que leer, tenemos que meditar, y a veces como está dentro del ritmo, como que, sigue esto, y se nos pasa, pero hay que escucharla, hay que interiorizarla en nuestra mente, en nuestro corazón, orar con ella. Es interesante, pero a veces nos pasa desapercibido, pero debemos entender que María ocupa un sitio también privilegiado dentro de nuestra liturgia. Entonces, para finalizar, tenemos lo siguiente. La Teotocos fue partícipe en el plan de salvación de Dios. Por ella el Verbo pudo encarnar como hombre. Vivió una vida de fe y participó del sufrimiento de Cristo como su madre. Y también participó del gozo de la resurrección. Se mantuvo en la comunidad primaria, primigenia, y presente en Pentecostés. Continuó su vida entre la misma comunidad y fue una figura muy importante en medio de los primeros cristianos. Y su culto, dice, fue prácticamente inmediato. Y después de su dormición. Y la iglesia cree que continúa actuando como nuestra intercesora. En general, este es el pensamiento de la Iglesia Ortodoxa, ¿sí? Es el pensamiento que nosotros tenemos acerca de la Teotocos, la Madre de Dios, de esta gran mujer que fue ser humano, como tú, como yo, y que nos mostró que es posible llegar a la santidad. Como mujer de fe, esforzándose, escuchando la voz de Dios, asimilando, ¿verdad?, esta voz de Dios en su vida, poniéndola en práctica y viviendo dignamente,
hasta el último día de su vida. Gracias. Tenemos unos minutos para preguntas y respuestas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí. Sí, alguien quiere preguntar algo, tanto las personas que están del lado de la pantalla como los que están aquí presentes. Lo hablé muy claro. Digo, hay mucho que decir, pero sí, a ver, digan. A ver, si quieres, nos envías el chat porque no se escucha la voz. ¿Escucha ahí? Ah, ahí está, ahí estamos. Excelente. Yo, padre, yo quiero hacer una observación nada más muy personal de esto que mencionas, de cómo se le toma en cuenta a la Santísima Teotocos dentro de la Divina Liturgia. Precisamente algo que me flechó a mí acerca del catolicismo ortodoxo fue la manera de dirigirse a ella en comparación con la Iglesia romana y el respeto que hay hacia ella y sobre todo la parte, y sobre todo cuando va cantando, ¿no? Esa parte más honorable que los querubines, e incomparablemente más gloriosa que los serafines, tú que sin mancha has engendrado a Dios verbo, verdadera Teotocos te magnificamos. Uy, no sabes cómo, cómo entró en mí esa parte, cómo pues me flechó. Y a partir de ese día no dejaba de pensar en ello. La manera en que se dirige un ortodoxo hacia la Santísima Teotocos era impresionante para mí eso. Y hasta la fecha me sigue encantando esa parte, se me hace muy tremenda, muy, muy tremenda. Fíjate, Alejandro, te voy a interrumpir que recuerda que en la Iglesia Ortodoxa nuestros himnos no son baladas, ¿verdad? Ajá, claro. No son como, le voy a cantar, no, son himnos, efectivamente, pero teológicos, ¿sí? Sí, Tienen un contenido, ¿sí? Y a la vez, pues, efectivamente son alabanzas. O más honorable que los serafines, e incomparablemente más gloriosa que los serafines. ¿Por qué será más que los ángeles y los serafines? ¿Por qué será? pues porque es la madre del rey. Porque es la verdadera madre de Dios, la que contuvo al incontenible. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, Sí, cuando escuchemos una letanía, una oración, un himno acerca de María, recordemos, no solamente es un canto, tiene un contenido teológico, una enseñanza, una alabanza, es algo más profundo. sí. Bueno, gracias Alex por participar. Por aquí alguien nos preguntaba las fiestas. ¿Cuáles son las fiestas marianas en la Iglesia Ortodoxa? Si quieres, ponle ¿ah? Ahorita vamos a compartirte aquí ajá, para que lo podemos enviar. Aquí están. El 15 de agosto, la dormición. ¿Por qué empezamos por agosto? Porque nuestro año litúrgico comienza durante septiembre, entonces lo pusimos en agosto, ¿ok? Si no, sería la última fecha que vendría de este lado, ¿no? Pero está bien, 15 de agosto, la dormición. Aquí es algo importante. María duerme para nosotros. Duerme en el Señor, que es un término que a veces poco comprendemos, ¿no? Porque para nosotros murió, ¿sí me explico? Entonces, María durmió en el Señor. Y hay una
En la tradición dice que cuando los apóstoles fueron a verla, su cuerpo no está, entonces asumieron que ella fue llevada, igual que Cristo, ¿verdad? Con toda su humanidad, con todo su cuerpo. Y también en la misma tradición nos dice que no estaba Tomás como en la resurrección. Y él quería verla, y cuando se reúne con los demás apóstoles, María se hace presente. Y entonces todos claman a la vez: Santísima Teotocos, sálvanos, que es la parte que nosotros también entonamos durante esa letanía. Es muy bonito. Bueno, tenemos también la fiesta de la Natividad de la Virgen, tuvo que haber nacido. Y nosotros honramos mucho a sus papás, Joaquín y Ana. Hay quienes nos preguntan, ¿dónde está en la Biblia esos nombres? No, no están ahí, no están ahí. Lo sabemos por la tradición de la iglesia, ¿ok? El 8 de septiembre, ¿verdad? La Anunciación. Ah, no, la Anunciación de... Ay, perdón. Entonces, ¿qué puse el 8 de septiembre? Algo... 8 de septiembre es la Natividad. Ah, ok, perdón. La natividad, sí, ay, perdón, me equivoqué. Es la Natividad de la Virgen. Ok, discúlpenme, fue un error al momento de estar tecleando. Y luego el 21 de noviembre, la entrada de María al templo, ¿no? O sea, después de que nace, pues tiene que entrar al templo, ¿no? O la presentación al templo. Y el 25 de marzo, que ya está próximo, la Anunciación. Esas son las fiestas, digamos, de María. Sí. El 9 de diciembre tenemos la concepción de María. ¿Ok? ¿Alguna que se me haya olvidado? Porque creo que lo tecleé muy mal. Sí, sí. Sí, el padre Zacarías nos está diciendo, bueno, hay unos que son mayores, unas fiestas mayores, otras son menos. Pero en términos generales tenemos varias fiestas. ¿Ok? Voy a intentar corregir esto de la mejor manera. Se lo voy a pasar ya corregido, ¿de acuerdo? Bueno, y a grandes rasgos estas son. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Don José, ¿cómo estás, don José? Te veo a través de la pantalla. Espero que estés mejor. ¿Quién más? Sí, ¿Quién me más? estoy A ver, dígame, recuperando, ¿quién me estoy más? recuperando. ¿Alguna otra pregunta o todo está muy claro? Sí, 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 Juan Pablo. Sí, ¿Cuál es la tradición? ¿Qué es lo que tradicionalmente se hace? ok. No es muy abuso eso, o sea, que la Biblia no está. Porque la iglesia piensa que está llevada. Sí, ok. Bueno, en principio, Cristo vino a vencer, ¿verdad? El pecado al autor del pecado y las consecuencias del pecado, es decir, la muerte. ¿Sí? María, ¿verdad? Que decíamos, ella se hace santa, y por haber sido, ahora sí que la quien contuvo a la incontenible, y por todo lo que ella hizo, se santificó. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, nosotros estamos sujetos a la muerte física, ¿verdad? Pero en términos cristianos, nosotros pasamos al Señor, es decir, dormimos en el Señor. Pues la muerte es definitiva, se acabó, dejamos de existir, pero nosotros dormimos en el Señor, por eso celebramos la dormición de María. ¿Ok? Esa es una cosa. La otra, ¿por qué está con el Señor? Simplemente, ¿dónde más puede estar? ¿Dónde más puede estar? ¿Sí? Entonces es algo muy importante, ¿no? La iglesia reconoce que la Madre de Dios tiene un sitio privilegiado. Siempre lo tuvo dentro de la iglesia, ¿no? Y también, ¿verdad? Por eso el culto que tenemos.
pero también pensamos que ella está con el Señor y está actuando como intercesora nuestra, está pidiendo por la iglesia, está pidiendo por cada uno de nosotros, ¿sí? No como a veces algunos piensan así como que a veces la ponen así como una maga, ¿no? Una cosa así como que milagrera y cosas. No, no, no. Ella pide, ruega por nosotros para tocar el corazón de su hijo. ¿Sí? Estoy coloquialmente hablando, ¿no? Y de esa manera ella, en esa comunión de los santos, ¿sí? En esa coinonía que tenemos como iglesia, tenemos el beneficio de su oración, todos. ¿Sí? Su cuerpo místico, que es la iglesia, recibe este beneficio de la oración, ¿sí? De su intercesión. Y evidentemente, pues si llega tu mamá y te pide algo, ¿qué sucede? Es mi mamá, ¿verdad? Entonces nosotros, por eso siempre nos acogemos a su intercesión, ¿ok? Entonces, como que repitiendo de atrás hacia adelante, María duerme en el Señor, que es el término que nosotros utilizamos, ¿sí? Porque para nosotros la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, ¿sí? Cristo vino a vencer también a la muerte. Y entonces dormimos, a ella también durmió en el Señor, ¿ok? Entonces, de alguna manera son términos que no estamos acostumbrados a escuchar. De hecho, yo he escuchado personas también de las líneas católicas, ¿verdad? Somos los únicos, ¿verdad? Anglicanos, están romanos, etcétera, Utrecht, episcopales, y algunos de ellos erróneamente dicen es que María murió. Como decir, mi mamá se murió. Entonces, si murió, ¿qué pasó? ¿A qué vino Cristo? Dice, rompió, ¿verdad? Las puertas del Hades, ¿sí? O sea, no teníamos salvación, vino a salvarnos. Por eso hace ratito estaban platicando acerca de la celebración del Sábado Santo, donde por la mañana celebramos nosotros como Iglesia Ortodoxa el descenso de Cristo al Hades, ¿sí? Y ahí, ¿verdad? Dice la Escritura, San Pablo dice, fue a predicarles a los espíritus cautivos, ¿sí? Por la muerte, por el Hades, el lugar el Sheol, como le quieras llamar, ¿no? Ese sitio donde no había ya más esperanza, hay esperanza. ¿Sí me explico? Entonces, porque rompe, dice los cerrojos, rompe las puertas. De hecho, el icono de la resurrección es muy didáctico. Jesucristo se aparece así como que está suspendido en el aire, pero abajo tiene, todo el mundo dice, mira, tiene una cruz. No es la cruz, son las puertas, dice. Y se ven muchas chapitas y bisagras y candaditos, porque son los cerrojos del Hades, ¿no? Y se ve que está sacando, ¿verdad? ¿A quién, padre? ¿Adán? A Adán de la muerte, ¿no? ¿Sí? Inclusive, tenemos nosotros en la iconografía cosas bien simpáticas, ¿verdad? ¿Y eso qué es, no? Nosotros en nuestras cruces ortodoxas, al final, en la parte de abajo, dice, tiene una calaverita. Es Adán, que estaba muerto. ¿Ok? Y que después de que Cristo resucita, pues así, tiene la esperanza de la vida eterna. Entonces, son cosas que nosotros proclamamos, que estamos seguros, ¿verdad? En nuestra fe, que, oye, como decía San Pablo, pues para mí la vida es Jesucristo, la muerte es una ganancia. ¿Por qué? Porque ya voy al encuentro de mi Señor, ya voy a estar con Él, ya tengo toda la esperanza, ¿verdad? De encontrarme con mi Salvador. Eso es lo que nos motiva. Entonces, para nosotros, ok, pues sí, tenemos que hacer un funeral, pero ese funeral es de alegría, ¿sí? De alegría porque ya vamos al encuentro del Señor, ¿sí? Entonces, le cantamos, bendito eso, Señor, enséñame tus estatutos, ¿verdad? Porque estamos contentos de que nos muestre, ¿verdad? El camino al Padre. Y lo dijo Jesús, pues voy a la casa de mi Padre a prepararles una mansión, ¿verdad? Hay muchas, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, les voy a preparar un, pues ojalá que nos toquen, que sea
La más chiquita, ¿verdad? Pero que nos toque algo. Bueno, ya me perdí por otro lado, pero así es. No sé si respondí tu pregunta. Ok. ¿Tenemos un minuto? ¿Algo rápido? Muy bien. Bueno, pues les damos las gracias en este intento de resumen, gran resumen, ¿verdad?, de lo que pensamos en la Iglesia Ortodoxa. Entonces, si recuerdan ustedes, empezamos con la lectura del Antiguo Testamento, donde está prefigurada María, donde se le está anunciando, donde hay una profecía acerca de ella. Después hablamos de la necesidad de María, sobre todo en el aspecto de la encarnación, y hablamos de por qué María se hace santa, y en tercer lugar, por qué María es importante para nosotros y cómo la celebramos y la veneramos en nuestra Iglesia Católica Ortodoxa. Gracias. Muchas gracias al reverendo padre Alejandro Sosa, de la antiquísima sede apostólica de Antioquía, ¿va? Segunda sede después de Jerusalén, al menos, ¿va? Es una gran alegría y un tema muy difícil, la verdad. Igual que el que sigue, me corresponde a mí hablar de Dios uno y trino. Básicamente, esto es importante. Actualmente, mucha gente nos dice que solamente hay un Dios, que vale lo mismo creer en Alá, en el universo de Buda, en Jesucristo o en el Padre antiguo, en lo que sea, que es la misma cuestión, y no es así. Nuestra salvación depende de la fidelidad, que es lo que Dios nos pide. Si nosotros entendiéramos el griego, ¿va?, y en el credo, en el griego decimos pisteuo, y esta pisteuo en primera persona, que se traduce credo, creo, lo que yo creo, pero no solamente la palabra castellana, como creencia, como una idea, una noción, sino en el griego implica una confianza. En el griego implica una fidelidad. De ahí el Señor nos va a decir, ¿para qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les mando? ¿Eh? Hoy otra dificultad también grande es entender o querer entender este misterio. ¿Cómo que o es un Dios o son tres dioses? ¿Ah? Y aquí en este caso nosotros, pues al hacer la señal de la cruz ortodoxa, estamos diciendo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Entonces son tres? No, es uno. ¿Y eso cómo es posible? Pues es un misterio. Y vamos a tratar de elucidar un poco esta cuestión. El tema dice, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es Sagrada Escritura. Yo pretendo tender un puente para todos nuestros hermanos que hablan de la sola Escritura. Yo quiero tender este puente y decir, ustedes que se basan en la sola Escritura, escuchen la Escritura. Jesús les manda bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice bauticen en el nombre de Dios. No dice bauticen en mi nombre. No dicen bauticen en el nombre del Padre. Dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son tres personas, un solo Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿O cómo conocemos de Dios? Él se reveló al pueblo de Israel. Él escogió a ese pueblo pequeñito en medio de la nada, en medio del desierto. Y la realidad es que hasta que Jesús vino, Jesucristo, solo Israel conocía al único Dios. Eso nos lo dice el Génesis 12. Otra vez, les voy a estar hablando pura palabra de Dios. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es uno. Llamarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice Deuteronomio 6:4. ¿A quién? A Israel. Pero la bendición para Abraham no es nada más para la descendencia de Abraham, sino dice, por ti se bendecirán todas las naciones. En la plenitud de los tiempos, Dios nos habló por su propio Hijo, Gálatas 4:4, que se encarnó del Espíritu Santo y María la Virgen, Lucas 1:35, y habitó entre nosotros, Juan 1:14,
pura palabra de Dios escrita. Para nuestros hermanos que les encanta la parte de la Biblia, escúchenlo, abran su corazón al entendimiento de lo que nos está diciendo Dios, porque bien dicen ustedes que la Biblia ha sido regalada a nosotros por Dios. Lo dice también San Pablo. El Espíritu Santo habló a través de los profetas. Aquí tenemos esta imagen tan bonita de la Anunciación. Cristo llamó a los que Él quiso, no a los que le mandaron, no a los que se pusieron, los que Él quiso, para que estuvieran con Él, dice Marcos 3:13. Y los mandó, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No dice, busquen a la casa de Israel. Al final dice, a todas las naciones. Y aquí se nos olvida ver la palabra completa. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que les he mandado. Son dos partes. De modo que si solamente bautizamos, pero no enseñamos a guardar las cosas, le estamos fallando al mandamiento de Dios. Y si nosotros nos bautizamos y creemos que ya somos salvos, ya soy salvo, pero no hacemos lo que Dios nos mandó, tampoco estamos haciendo lo que Él nos pide. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y pareciera que hoy, sobre todo en la modernidad, decimos, ¿y dónde nos encontramos al Cristo ahora? ¿Dónde lo encuentro? Pues tiene su casa, tiene un lugar en donde Él se aparece cada vez que le pedimos que venga a darnos de comer. Jesús establece su iglesia. ¿Sobre qué? Sobre sí mismo. Él es la roca que Pedro declara. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Es el Cristo. Y lo dirá San Agustín de Hipona, y lo dirá el mismo Pedro y el mismo Pablo. Cristo es la roca. El mismo Pedro lo dice. Esa es la roca que nos salva. Y es la roca que habla el Antiguo Testamento en el Salmo. El Señor me pondrá sobre la roca para ponerme a salvo. ¿Cuál es la roca? El Cristo. Ningún otro. Cristo nos manda primero creer en Él como Dios. No creer en Él como una persona que era muy buena y un profeta y que no sé qué. No, Él está diciendo, yo soy Dios. ¿Por qué? Porque sus pretensiones van muy por arriba de cualquier otra cosa. Dice, escucharlo y obedecerlo. Exige. Moisés escribe al final del libro de Números, Dios suscitará otro profeta como yo y les pedirá cuentas si no lo escuchan. Nos manda a bautizarnos. Nos manda a recibir el Espíritu Santo con la imposición de manos. Nos manda a comer su cuerpo y beber su sangre. Pura palabra de Dios estoy hablando, ¿eh? No hay ni una sola opinión mía. Esa es la única forma de tener vida. No nos dice, escúchenme y en la palabra van a tener el alimento. Nos dice, escúchenme, obedézcanme, pero aparte manda comer su cuerpo y beber su sangre. Y eso racionalmente es como hablar de la Santísima Trinidad. ¿Cómo alguien puede darme a comer su sangre? ¿Cómo? Se va a morir. ¿De dónde le muerdo? Pero por eso ahí está la exigencia. Yo soy Dios. Yo puedo hacerlo. Si tú confías. Se cumple lo que escribe San Pablo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 1:22. El mismo Cristo celebró la primera fracción de pan después de la última cena. Después de la cena legal, dice San Lucas, tomó el pan y dando gracias, lo partió y dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, este es mi cuerpo. Y el cáliz, tomen y beban todos de él, esta es la copa de mi sangre, sangre de la nueva alianza. Hagan esto, háganlo. ¿A quiénes? ¿A todos? No. A los que estaban con él en la mesa, esos que él había llamado,
A ellos es a quienes se les da la potestad de decir esas palabras en primera persona. Porque nosotros, sacerdotes, participamos de ese mismo sacrificio del Señor. Se nos pide también decir, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. ¿Por quién? Por mi familia, que son ustedes, que son la iglesia de Dios. Todos, no nada más mi mujer. Cada uno de ustedes son mi familia también. Y tengo obligación de darles a comer, no con mi propio poder, porque no lo tengo. Lo vamos a ver. Es el Cristo el que siempre lo hace. Por eso decimos, tú eres el que es ofrecido y el que recibe. Tú eres el que ofrece y el que recibe también. Entonces veamos que aquí la Sagrada Escritura nos está hablando de este misterio increíble de comer su cuerpo y beber su sangre. Aparte de escuchar su palabra y vivir de acuerdo a esto. Este grupo de apóstoles que tocaron y vieron al Señor, primera de Juan 1, junto con muchos más que estaban con Cristo, dice San Pablo, más de 500, constituyen la única iglesia fundada por Cristo. El único cuerpo que se mantiene fiel. ¿Y cómo lo podemos conocer? ¿Cómo sabemos que realmente ese es el cuerpo que permanece? Ya se acabó. La Sagrada Escritura no estaba terminada. Faltaba el Nuevo Testamento. Cuando el Señor muere en la cruz y después resucita y asciende al cielo, faltaba el Nuevo Testamento. ¿Y quién lo escribe? ¿Cómo se hace? Lo escribieron los apóstoles. Este grupo que estuvo con él. ¿Cómo trabajaban juntos los apóstoles? Otra vez, Sagrada Escritura. Ustedes todos son hermanos. Se constituyó un concilio, el primero de Jerusalén, presidido no por Pedro, no por Santiago, no por Juan, presidido por Santiago, el hermano mayor del Señor. ¿Cómo sabemos esto? Es que no está en la Biblia, sí aparece. Nada más que no dice que este es hijo de José, dice que es el hermano mayor, pero recordemos un detalle curioso, la Santísima Teotocos era una jovencita y su primer hijo es Jesús y su único hijo. Entonces este Santiago es hijo de José, es el hermano mayor, que no es hijo de María, la Virgen, pero es el primer obispo de Jerusalén. Sería el primer patriarca de la iglesia que hay. Santiago. ¿En qué creían esos apóstoles? Los apóstoles redactaron juntos el credo, el símbolo de la fe. ¿Para qué? Para poder salir y hablar de lo mismo. Un credo, un símbolo que fuera compacto y que tuviera toda la historia de la salvación. Después de Pentecostés, antes de salir de Jerusalén a predicar, igual, todo es Sagrada Escritura. El credo no tiene ni una sola opinión, ni de los apóstoles siquiera, ¿eh? ¿Qué dice ese credo? Creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿De dónde está sacado? Deuteronomio 6:4, Primera de Corintios 8:6, Primera de Timoteo 2:5, Efesios 4:6. Y en Cristo Jesús, su único Hijo, nuestro Señor. Evangelio de San Juan 1:18, 3:18, de San Lucas 1:32, que nació del Espíritu Santo y de la Virgen María. Otra vez, Lucas 1:35, Mateo 1:20, que bajo Poncio Pilato fue crucificado y sepultado. Juan 19:15-16, Primera de Corintios 15:4, al tercer día resucitó de entre los muertos. Juan 20:15, Lucas 24:15, los testigos. No es una idea que se pueda cambiar. Ascendió al cielo, Marcos 16:9, Hechos 2:34. Está sentado a la derecha del Padre. Las citas que estoy poniendo son bien limitadas.
como dice el capítulo 24 de San Lucas, con aquellos que acompañaba a Emaús, dice, y les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. ¿Por qué? Porque todo el Antiguo Testamento habla del Señor, del Cristo. Está sentado a la derecha del Padre. Marcos 16, 14, 62. Hechos. ¿Desde dónde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? Mateo 25, 32, Hechos 10, 42. Él va a venir a juzgarnos, vivos y muertos. Decía el Padre, los que ya están dormidos en el Señor, ¿verdad? Que no han pasado el juicio. Y en el Espíritu Santo, Juan 15, 26, Hechos 1, 4. La Santa Iglesia. ¿Cómo es que se nos pide creer en la Santa Iglesia? Me acuerdo que en alguna ocasión teníamos una discusión y decía, alguien citaba a Tomás de Aquino que decía, bueno, él explicaba esta parte y diciendo, es que yo creo en la iglesia porque estoy metido en la iglesia. No, yo creo en la iglesia como dijo el Padre, como el cuerpo místico de Cristo. Por eso, cuando el sacerdote bautiza, canta lleno de gozo, ¿va? Todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Es un gozo enorme. ¿Por qué? Porque es otra parte del cuerpo que ha nacido ahí. Nosotros creemos en la iglesia no como institución humana. Creemos en la iglesia como el cuerpo místico del Señor. Y si lo viéramos así, se nos haría tan fácil amarnos entre nosotros. La remisión de los pecados. Marcos, el Salmo, Romanos. Esto en buena parte lo hizo un servidor, así que está muy poco. No los quise llenar porque podíamos tener a lo mejor 20 veces más citas. La resurrección de la carne. Eso qué interesante es. Hace poco, la semana pasada, hablaba con una persona que es budista y le pregunté, oye, es que ustedes piensan que en la muerte, en la trascendencia, al nirvana, van a perder la memoria. Y ya me dijo, sí, efectivamente, nosotros pensamos que somos una luz que salió del universo y vamos a regresar a la luz. Pues eso es la muerte, ¿no? Si ya no tienes memoria, ya no tienes autoconciencia, entonces ya ¿qué te quedó? No tienes nada. Nosotros decimos resurrección de la carne. Ah, bárbaro. No es cualquier cosa. Santiago, junto con los apóstoles, funda Jerusalén. Pedro funda Antioquía. Él es el primer patriarca de Antioquía. Y el patriarca de Antioquía puede decir sucesor de Pedro, legítimamente. María Magdalena y Pablo, probablemente Roma. Marcos, el hijo espiritual de San Pedro, Alejandría. Y probablemente Andrés, Constantinopla, como sedes apostólicas. Es decir, los lugares en donde los apóstoles, como apóstoles, habían fundado y que permanecen de alguna forma. Se habla de Santo Tomás llegando hasta la India y más allá. En el año 325, todas las sedes apostólicas juntas acordaron el símbolo de Nicea, que se adiciona en el 381 en Constantinopla para quedar fijo desde entonces. La iglesia no lo cambia en ningún concilio, ni en Éfeso, 431, ni Calcedonia, 451, ni Constantinopla, 553, 681, 880. No, ya no lo cambia. Y está toda la iglesia completa. Si hubiera habido necesidad de adicionar, pero fíjense ustedes que esto que hace es darle plenitud, explicar, decía el Padre. Éfeso había un problema cristológico. Se juntan y no hay cambio. ¿Por qué? Porque los propios concilios declaran, todo lo que los santos padres han dicho está bien. No hay error. No se puede cambiar nada. ¿Y cuáles son los cambios?
Veamos ahora. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, ya estaba ahí. Lo que está subrayado es lo nuevo. Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles. ¿En dónde está? En Génesis 1:1, en Colosenses 1:16, Primera de Corintios 8:6. Otra vez, Sagrada Escritura. Punto. Es irrefutable. Nadie puede decir que si es cristiano, el credo se puede cambiar. Nadie. Aquí viene una parte cristológica muy importante. Engendrado del Padre antes de todos los siglos. Juan 1:18, 3:18, Lucas 1:32. ¿Por qué? Porque había este loco de Arrio que decía que era un hombre común y corriente que se había hecho hijo de Dios, que Dios lo había jalado de pronto, va, a ver, ven ángel, va, y yo te voy a hacer hijo de Dios. No, antes de todos los siglos. Y de ahí también se explica esta parte de la Theotokos, ¿va? Otros decían que María Santísima, pues es la madre del Cristo, del Jesús, pero que pues ella no concibió a Dios. Y para que no hubiera problema, le pusieron el nombre, ¿va? Dei para, en castellano. Dei, Dios, para, la que pare a Dios. ¿Lo parió o no lo parió? Pues sí, ¿va? Y el Señor, Jesús, ¿es Dios o no es Dios? Pues es Dios. Entonces, ¿lo parió? Pues que sí. Entonces se acabó, ¿va? Ya no hay más preguntas. Ella es la madre de Dios, punto. ¿Por qué? Pues porque aquí ella quiso, no tenía mamá antes, ¿verdad? Cuando lo engendra el padre, no lo engendra con una mujer. No hay una diosa ahí que salga y que diga, no, y la diosa quién sabe qué, tuvo al hijo de Dios. No, el padre lo engendra. ¿Y eso cómo es posible? Otra vez, nadie lo puede explicar. No alcanzamos a entender ese misterio. Pero aquel que existía antes de todos los tiempos se quiso encarnar. Y no solamente él que le haya dicho al papá, ¿sabes qué? Ya me voy por acá. No. La voluntad de Dios es una sola. Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Lucas 1:1-9 también. Palabra de Dios, palabra del Señor. Engendrado, no hecho, de una misma esencia con el Padre. Ahí otra vez esta parte, ¿va? No, es que si Jesús era una criatura, si Jesús era el mismo Padre, nada más que parecía hombre, no, engendrado. Consubstancial dice en griego homoousios, ¿verdad? De la misma esencia. Por quien todas las cosas fueron hechas. Otra vez, palabra de Dios, Sagrada Escritura. Decía el Padre hace un momento, ¿eh? Todo fue creado por Él y sin Él no existe nada. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Más clarito todavía, ¿eh? ¿Por qué quiso? No es que haya tenido que hacerlo así. Es que Él quiso hacerlo. ¿No? Le dio la gana. Dijo, esta va a ser la forma más excelsa porque esa es la que yo quiero que sea. Para mostrarnos un camino de obediencia. Se encarnó del Espíritu Santo y se hizo hombre. Ahora sí lo dice específicamente, ¿va? Verdadero Dios y verdadero hombre. Y ahí seguimos prácticamente con lo mismo, ¿va? Aquí hay quizá un pedacito, padeció y fue sepultado también para los que decían, no, es que nada más aparecía. No, sí lo sepultaron, sí efectivamente estuvo 3 días. Recordemos cómo se hacen esos 3 días. Viernes en la tarde, viernes en la tarde, sábado y el domingo en la madrugada, ¿va? Son 3 días. Para los que hacen cuentas, ¿va? Entonces que entendamos que el día empieza precisamente tarde, la noche a las 6. Subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre. Vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. No cuando venga, es que Él ya está reinando. ¿Y quién es el que no está bajo su reinado? Pues los demonios. Y no es que no estén bajo el reinado de Dios, es que son rebeldes.
pero de que Él controla todo, eso no hay duda. Y sigue esta otra parte que es tan importante. Y en el Espíritu Santo el Señor, del Salmo, el dador de vida, y del Evangelio también. Es el Espíritu Santo el dador de vida, que procede del Padre. Lucas 11:13, Juan 15:26. No se le puede poner nada más, porque esto es palabra del Señor, palabra de Dios. Y si tú le quitas o le pones, pues ya no estás en la iglesia de los apóstoles, ya estás en otra iglesia, ya estás escogiendo otra cosa. Aquí no es un buffet para que tú agarres que te gusta y lo que no quieras ahí lo dejas. Si no, ninguno traería cruz, ¿eh? Yo tampoco. Te los apuesto, ¿eh? Si a mí me dicen, oye, tienes que sufrir, pero también puedes escoger no sufrir, pues mejor escojo no sufrir, ¿verdad? Si lo voy a salvar de todas formas, haz que si te quitas la cruz, entonces ya no te salvas. Entonces pónmela. Si esa es la parte, dice San Pablo, tengo por cierto que estos sufrimientos no se comparan con la gloria que vamos a recibir. Que con el Padre y el Hijo juntos es adorado y glorificado. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, que habló por los profetas, el Espíritu Santo. Entonces tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un Dios que es un solo Dios, pero son tres personas. Sí, y continúa. En una iglesia, ahora ya le adicionaron, santa, católica y apostólica. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que la iglesia necesariamente es santa. ¿Por qué? Pues porque es el cuerpo de ¿quién dijimos? Pues el cuerpo del Señor. ¿Será santo el cuerpo del Señor o no? Sí. Ahora, que tú y yo seamos parte de ese cuerpo, bueno, ¿qué estamos haciendo para hacer eso? ¿Estamos viviendo como Él nos pide o vivimos en la ruina? Aún mi mano, cuando la meto al lodo, sigue siendo mi mano, pero la puedo lavar. Pero si mi mano me dijeras que yo no quiero que te me acerques, quiero estar en el estiércol y se me corta, pues deja de ser mi mano. Es católica. ¿Qué quiere decir católica? Católica en el sentido de que tiene todo. No le falta nada. No solamente universal, es que tiene todo. Ahí en donde el padre Demetrio o un servidor celebra la liturgia con una sola otra persona, con todo lo que se necesita, está la iglesia completa. Está la salvación completa. No le falta nada. Y es apostólica, porque está también encomendada a los apóstoles, de forma tal que no se puede empezar algo que se llame iglesia. Digo, pueden llamarle iglesia porque ahora usamos las palabras sin ton ni son. Pero si hablamos de iglesia de Cristo, es una sola. Y tiene que ser apostólica. Y si no, pues ya no es. Reconozco un solo bautismo. Uno solo. ¿Cómo? Dentro de la iglesia, para la remisión de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, ahora sí lo dice más, y la del mundo venidero, que ya lo habíamos visto. La divina liturgia constituye la iglesia. La constituye. Primero, está a cargo de los apóstoles. Y no porque los apóstoles hayan dicho, vamos a hacer este negocio, y aquí nos vamos a repartir aquí la chamba, a ver cómo nos damos, ¿no? Sino porque Cristo se los mandó. Hagan esto. Y a todos les costó la vida, ¿eh? Y aquellos que Cristo llama, siempre en comunión con la iglesia. Y ahí está la cita, Hechos 6, 15, 13 también. ¿Va? Llama a Pablo, que va persiguiendo a la gente, y lo llama. Pero sin embargo, Pablo va tranquilamente a preguntar a Jerusalén, oye, ¿estoy haciendo bien las cosas o no? Y ese decir, le extendí la mano a aquellos columnas, ¿verdad? Estaba Pedro y Santiago y me la estrecharon, la mano derecha, como iguales,
está precisamente mostrando eso que decía el padre, la coinonía, ¿verdad? La hermandad. Pablo no agarra por su cuenta y dice, yo voy a hacer la iglesia mía y allá por aquellos. No. El propio Pablo va a decir, ¿va? Les transmito lo que yo recibí. Obispos, presbíteros y diáconos. Primera de Timoteo 3. Ordenados con la imposición de manos del obispo, que tiene sucesión directa de los apóstoles. Si no es así, me perdonas, pero no eres nada. Es que a mí me ofrecieron muy buen dinero, a mí Ángel Palacios, los de la iglesia del Patito del Sagrado Corazón de quién sabe qué ortodoxo, ¿no? Y me van a hacer obispo, ¿no? Me van a dar $1,000 diarios. Y me voy. Pues ya dejé de ser sacerdote. Así de fácil. Punto. Ya no estoy en la iglesia. Sucesión directa de los apóstoles, segunda de Timoteo. Nadie se abroga a sí mismo el ministerio. Es que aquí no me quieren ordenar, es que yo me voy a ir porque el obispo no sé qué, porque quién sabe qué tanto. Te vas a ir, te vas a salir. ¿A dónde te vas? Es monolítica nuestra iglesia, porque es un solo cuerpo. Y hay que entenderlo y hay que ser obedientes. El Padre nos hablaba de la Santísima Teotocos, con esa parte tan hermosa, la obediencia. ¿Quién de nosotros se puede imaginar lo que habrá sentido la Santísima Madre de Dios, viendo a su hijo inocente, como dice San Efrén, ¿va? Clavado en la cruz desangrándose? Y no enojarse, ¿eh? Porque ella había tenido todo el derecho de decir, ay, hijo, Señor, ¿por qué eres tan malo? ¿No? Hace tu voluntad. Ahí está mi hijo, ¿no? Como dice San Efrén, ¿va? ¿Cómo es que ahora, hijo mío, el más querido, estás aquí, me dejas? Si cuando te concebí no me dolió y ahora siento una muerte, ¿no? Un dolor que me traspasa. Obediencia. Santiago, el hermano del Señor, primer obispo de Jerusalén, elaboró la primera liturgia, que permanece hasta la fecha sin cambios. Y se aceptan 3 más. La de San Juan Crisóstomo, la de San Basilio Magno y la de San Gregorio Diálogo, Papa de Roma. No estamos peleados con Roma en su origen. Ellos empezaron siendo hermanos nuestros. Pero en algún momento dado ellos decidieron que su jerarquía podía cambiarle a la palabra de Dios. Pero nosotros lo seguimos esperando con los brazos abiertos. La casa es de ellos también. No es nuestra. Porque la casa es de Dios. Y no hay ningún pecado del cual nos arrepintamos que no podamos ser perdonados. La casa es de todos los que quieran ser fieles al Señor. La liturgia es la obra del sacerdote ante Dios por el pueblo. Es divina porque el que la realiza es el Cristo. Porque Él nos dijo, allí en donde 2 o más están reunidos en mi nombre, allí en medio estoy yo. El obispo o el sacerdote son ministros de Cristo, ministros. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo voy a decir así de una forma, una palabra que les va a enfadar a muchos. Somos esclavos del Cristo, para quitarnos de ideas. Esclavos. Administran los misterios por mandato del Señor. No, la bendición, no, Padre, deme su bendición. No, no te la doy, pues sí, para eso vivo. Es la del Señor, no es mía. Me la encomendaron para dártela. Y si tú la pides, ¿cómo te la voy a negar? No puedo ser tan soberbio de decir, no, no te doy mi bendición. Pues, ¿para qué? Es la asamblea, eclesía. ¿Qué quiere decir eclesía? Que yo, por ejemplo, me pare en la esquina y les diga, vengan, vengan. Y los que me oigan se acercan. Eso es eclesía. ¿Y dónde se empezaba? Pues cuando el Cristo predicaba al principio, ¿verdad? Los que quieran oír, los que estén tristes, acérquense, miren, les voy a hablar. Es convocada siempre por Cristo, no por un hombre. No se puede celebrar solo. Es que el Padre Ángel está tan preocupado que quiere celebrar todos los días aunque no haya nadie. Pues no puede.
puede hacer un show ahí él solito, ¿va? Pero ahí no está Dios. Se ocupa al menos uno más que diga amén. Yo creo lo que tú estás diciendo, porque el sacerdote, dijimos, la liturgia es la hora del sacerdote por el pueblo. La lex credendi, que llama precisamente aquella ley que nosotros creemos, nos reúne el símbolo de nuestra fe. Por eso quise tomar el credo, porque nosotros todos compartimos ese credo, esa confianza en Dios. Aquí cumplimos en la Divina Liturgia, en parte, los mandamientos. ¿Cómo cuáles? Amarás al Señor tu Dios. No pronunciarás su nombre en vano. Santificarás las fiestas. Dedicarás tu descanso a Dios. ¿Cuándo? En la Divina Liturgia. La lex orandi, aquello que es nuestra regla de oración en la asamblea y en la oración personal. Ahí es cuando estamos nosotros oyendo al Cristo que nos dice, va, oren constantemente. Ahí, cuando lo hago yo en la mañana y en la tarde, y cuando lo hacemos corporativamente como el cuerpo reunido en la Divina Liturgia, santificando las horas y el mundo. Porque ahí donde un corazón contrito y humillado le pide a Dios, Dios bendice. Amarás a tu prójimo. Esta parte de amarás a tu prójimo se realiza ahí porque empezamos pidiéndole a Dios que bendiga a todos por la paz que de lo alto viene, por la salvación de nuestras almas, por la paz del mundo entero. Oye, pero los del mundo, ¿nada más los ortodoxos? No. Por los musulmanes, por los hindúes, por todos los que viven en el mundo, no por los ortodoxos nada más. Empieza la tarde anterior y puede ser a eso de las 6. ¿Cuándo? Con el inicio del día en las vísperas. Les digo, según la costumbre judía, costumbre romana, que se nos ha olvidado, el día empieza a las 6 de la tarde, empieza el nuevo día. Ya empezamos nosotros el sábado. Perdón, el viernes, mañana es viernes. Con el ayuno. Hasta después de recibir los sagrados misterios al día siguiente. En el caso de los clérigos, ¿verdad? Empezamos ya con el ayuno y no volvemos a comer nada. Y sobre todo la disposición de estar delante de Dios, del sacerdote y de los clérigos que van a celebrar. Por la mañana, con las oraciones de entrada al santuario, en donde nosotros mismos, con corazón contrito, reconocemos que no somos dignos de entrar al santuario, que necesitamos que Él nos perdone y nos dé una gracia especial para poder acercarnos, aunque Él nos llamó. Las oraciones de revestimiento, que nos recuerda al que celebra, que nosotros solamente prestamos el cuerpo, pero que al final del día, nada de lo que hacemos bueno nos pertenece. Tus manos me hicieron y me formaron. Tu diestra, Señor, ha sido magnífica en fortaleza. Tus manos me hicieron y me formaron. Bendito sea Dios que derrama su gracia sobre sus sacerdotes. Tú me levantas y me ciñes y me pones como pies de sierva para estar arriba de mis miserias. Tus sacerdotes se vistan de justicia, Señor. Regocíjense tus santos. ¿Quién te viste de justicia? Es el Señor que te está vistiendo. Por eso puedes estar delante de Él. Ay de mí si me quisiera meter sin hacer las oraciones. La preparación de la ofrenda, de la proscomidia, que es el cordero y la sangre, ¿va? El ofrecimiento en este proceso que no me voy a detener a explicarlo, pero que es precisamente hecho por el sacerdote, no es hecho por el subdiácono, por la señora que ayuda, por el diácono, no. La preparación empieza por el sacerdote y ya desde ahí va recordando la pasión, el nacimiento. Vino la estrella y se detuvo sobre el lugar en donde estaba el niño. Es un anuncio para todo el universo. Mira, ahí va a nacer mi hijo. Aquel hijo que es mi único hijo, que es mi amor,
y que yo voy a dar por la salvación de estos otros, para que ustedes puedan comerlo, para que tengan vida, para que puedan llegar conmigo de regreso. Después los maitines, o al menos la hora en la mañana. Siempre empieza bendiciendo el reino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la lex celebrandi, la regla de lo que celebramos. Celebramos lo que oramos y oramos lo que creemos. Así de fácil. Por eso, eso es lo que nos reúne, el símbolo de la fe. Aquí pregustamos el banquete del reino. Aquello que nos dice el Señor, ¿verdad? Un rey preparó un banquete para su hijo e invitó a todos, a los buenos y a los malos en las esquinas, vengan. Nada más ponte el traje que yo te voy a prestar. ¿Cuál es? Aquel traje hermosísimo, precisamente del bautismo. El traje de la gracia, que nosotros no podemos ensuciar porque es la presencia del propio Espíritu Santo. Y lo usamos aunque somos pecadores. No es cierta esa pretensión de que por haber recibido la imposición de manos yo ya soy santo, no soy un santo padre. No es cierto. Por haber recibido el bautismo ya es un santo ya indeleble. No es cierto. Podemos ensuciar. Pero aún con eso, si nos acercamos, Él nos permite acercarnos. Nos atiende en la iglesia. Esto nos recuerda la segunda venida de Cristo, pero también ya que estamos nosotros celebrando anticipadamente la entrada de nosotros al reino, al cielo, en la divina liturgia. Por eso este bendito, el reino del Padre. ¿Por qué? Porque vamos a gustar del banquete. Y comenzamos. En paz roguemos al Señor. Primera de Colosenses 3:15. Toda la Sagrada Escritura, toda la Divina Liturgia es Sagrada Escritura. Otra vez. O sea, ¿por qué el padre que es muy bueno para hablar, el padre Ángel, ¿por qué no le cambia y hoy amaneció con ganas de hablar de no sé qué? Porque no puede. ¿Quién va a corregir a Dios? La liturgia es Sagrada Escritura. No se puede cambiar. No hay palabra humana que pueda mejorar en nada lo que Dios ya nos ha dicho. Desde el principio, la Santísima Madre de Dios está presente. Desde el principio. Por eso, ahorita decía el Padre, las fiestas de la Teotocos, arriba o en cualquier parte, generalmente arriba del iconostasio, están las fiestas. Y el año litúrgico empieza con el nacimiento de la Teotocos. Allí se abre la iglesia. ¿Y dónde termina? Con la dormición de la Teotocos. ¿Y qué significa eso? En medio caen otras fiestas. Que con el nacimiento de esta mujer, que es humana como cualquiera de nosotros, se abre la puerta para llegar a la meta, que es el cielo, como ella ya ha entrado. Tenemos una gran letanía con peticiones y dos más cortas, con 3 antífonas que son poesía tomadas del Evangelio y los Salmos. Y la entrada menor con el Evangelio. El Evangelio, que es un libro, que no es la Sagrada Escritura, sino solamente los Evangelios, o mejor dicho, el Evangelio según los 4 escritores, porque es un solo Evangelio. Ese Evangelio es el icono de Cristo, entrando al mundo y entrando al cielo. Las puertas santas significan la entrada al cielo. Es tiempo de gracia para la iglesia representada por las puertas santas. Por eso, del lado izquierdo, tenemos a la Santísima Teotocos como gilasterion, ¿ah? El trono de la misericordia. Y a la mano derecha tenemos el Pantocrátor, el Señor que viene a juzgarnos. Entre la primera venida y la segunda venida, la puerta está abierta. Cuando venga, ya no va a haber de que espérame tantito, Señor, déjame ir a hacer esto. Ya no. Cuando venga, va a decir, tú a la derecha, tú a la izquierda, y se acabó. Es que yo pensaba, es que yo iba a hacer, pues sí, que bueno, pero no lo hiciste.
Se canta el himno del trisagio, el 3 veces santo. Nos prepara para el proquímeno, que es una súplica. Después la epístola, que otra vez estamos hablando de pura palabra de Dios. Aleluya, y el evangelio, la palabra del Señor. Después súplicas y la gran entrada con la ofrenda, que nos recuerda nuevamente la vida y sobre todo la pasión del Señor en la cruz y su resurrección, porque el altar es al mismo tiempo el sepulcro y el trono del Señor y la mesa del banquete. Es todo esto que es posible. ¿Por qué? Por lo que ha dicho el Padre, porque el Hijo se encarnó y tiene carne y sangre verdadera para compartirnosla. Él ha querido que pasara eso. Luego tiene lugar el símbolo de la fe, donde todos decimos lo mismo. Mientras el sacerdote hace una epíclesis, es decir, llama al Espíritu Santo con el aer que representa al Espíritu Santo. ¿Quién es Dios? Siempre es Dios quien nos alimenta, siempre es Él. Inmediatamente después se hace la anáfora, el recuerdo de las acciones de Cristo y la ofrenda a Dios uno y trino del Cordero y el cáliz del Cristo. Lo tuyo, de lo tuyo te ofrecemos por todo y por todos. ¿Quién es el que? ¿Qué es lo único que tenemos para ofrecerle a Dios? Lo que nos dio Él. ¿Y qué es lo más hermoso? Es el propio Hijo. No se repite la muerte del Señor, no se repite su sacrificio, no se repite. Se hizo una sola vez y para siempre. Pero por ser Dios el que lo hizo, tiene un presente eterno. Sigue una súplica del sacerdote por la renovación del Espíritu Santo recibido de las manos del obispo. Señor, que a la hora de tercia enviaste tu Santo Espíritu sobre tus apóstoles. No lo retires de nosotros, oh bueno, renuévalo como te suplicamos. ¿Por qué? Porque yo soy indigno. Dios consagra a través de las manos del sacerdote o del obispo el cuerpo y la sangre del Cristo para darnos a comer el banquete de los misterios. Es Dios. Continuamos con súplicas y el Padre Nuestro. Después se fracciona el cordero y se une en el cáliz para la comunión de todos. Es de notar que el obispo, los sacerdotes y diáconos reciben por separado los misterios. Se termina bendiciendo a Dios y luego se comparte siempre algo de comer en un salón adjunto. Siempre que se celebra la Divina Liturgia se hace así. Es el famoso ágape que vemos en Hechos de los Apóstoles. Esta parte que nos reúne como verdadera familia. La propia Escritura nos atestigua que Dios es uno y trino. Pero ser cristiano es sobre todo ser fiel al Cristo. Vivir santamente todos los días de nuestra vida. Si no nos esforzamos en hacer eso, mentimos cuando decimos que somos cristianos. Tenemos que dar ejemplo. Y este ser fiel implica confiarnos en Dios. Dejar que Él haga con nuestra vida, como decimos en el Padre Nuestro, ¿verdad? Como ha dicho el Padre tan bonito en la Virgen, hágase, cúmplase lo que tú quieres, Señor. Deberíamos precisamente de entender esa parte del Padre Nuestro, igual, hágase tu voluntad en mí, Señor. Que suceda lo que tú quieras, porque yo me confío. Recordemos estas palabras del rey David, cuando el profeta se le acerca y le dice, Dios te da 3 opciones, dime tú cuál prefieres. Que haya guerra en el pueblo, que te persigan o caer en manos de Dios. Y el rey David sabiamente dice, prefiero caer en manos de Dios. Prefiero que Él sea el que me juzgue. Hagamos nosotros lo mismo. Bien, una manera muy corta, muy sencilla, espero que haya sido didáctica. Discúlpenme si se oye como que me exalto. La verdad, me cuesta trabajo calmarme, ¿va? Cuando estoy hablando de esto. Es compartir un poco de aquello que vivimos cuando estamos ante el altar y que tiene precisamente toda su fuente en el amor de Dios y que también tiene su fin precisamente en ese amor que es infinito. Bien, yo también voy a
Si es que todavía queda algo de tiempo, no sé cómo andemos, pero igual voy a abrir algún tiempo si quieren alguna pregunta. Creo que nos quedan como 15 minutos, cuando mucho. Si tienen aquí preguntas, comentarios, o allá también. Sí, a veces vemos a Cristo como alguien lejano, ¿no? Como alguien que ya vino y ya se fue. Y nos cuesta mucho trabajo entender o profundizar, y a veces el egoísmo nos evita también el profundizar ese misterio. ¿Va? San Pablo dice, tengo celos de ustedes, porque los quiero presentar como una virgen inmaculada a su esposo, que es Cristo. ¿Va? Si nosotros entendiéramos que todos nosotros somos la esposa de Cristo, y en eso, por ejemplo, el padre Hopko hace una explicación muy bonita de la cruz. Él dice, por eso el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y el Cristo toma todos nuestros pecados y los expía de una vez y para siempre en la cruz. Y algún otro santo dice, el Padre deja de contemplar al Hijo por un momento. Por eso el Salmo 22, ¿por qué me has abandonado? Porque, dice San Pablo, aquel que era santo se hizo pecado por nosotros. Pudiéramos entender precisamente en ese acto de amor el deseo de Dios de unirnos con Él, aunque le cueste literalmente la vida. Si entendemos eso, vamos a entender que cada uno de nosotros somos tremendamente preciosos ante los ojos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si pudiéramos amar a Dios de esa forma, por el simple hecho del amor compartido y el respeto, aprenderíamos a amarnos entre nosotros. Imagínate una familia, tú tuvieras un hermano que no se porta muy bien, pero tu mamá, que tú quieres mucho, te dice, hijo, por favor, háblale a tu hermano, búscalo. ¿Acaso te vas a negar? Por supuesto que no. A lo mejor no, el hermano no se porta tan bien, a lo mejor no lo vas a hacer por el hermano, pero porque tu mamá te lo está pidiendo, dices, está bien, mamá, lo voy a hacer. ¿Cuánto más si Dios nos dice esta parte, ¿va? Fíjate lo que yo he hecho. Además, el Cristo nos dice, les he dado ejemplo para que ustedes lo hagan. Hagan lo mismo. Y nadie tiene amor más grande por otro que el que da la vida por su amigo. En eso se entiende un poco el misterio de la vocación sacerdotal. Cuando, y aquí lo digo porque hay otros dos sacerdotes, cuando el ministerio nos exige un sacrificio grande, entonces entendemos cuando nosotros alzamos la copa y decimos, ¿verdad? Bueno, no estamos alzando, pero decimos, esta es la copa de mi sangre. Este es mi cuerpo que se entrega. Eso también es personal. Entonces no puede haber una cuestión, si tú me agarras en la calle, donde vayas y me dices, padre, necesito confesarme, yo no puedo darte la espalda. ¿Me explico? Yo también tengo que ser fraccionado, literalmente. Tengo que aceptar eso para entrar en el camino, dice, seguir las huellas del Señor. Y no solamente el que es ministro, sino cualquiera que sea cristiano, y lo podemos ver en las vidas de los santos. En las vidas de los santos, en donde el mismo mártir suplica a Dios por el que lo está matando. Señor, perdónanos. Lo vemos en San Esteban, por ejemplo, ¿eh? Que dice las mismas palabras que el Cristo, perdónanos porque no saben lo que hacen. Pero en todos los santos mártires vas a encontrar ese amor. Si nosotros encontráramos ese amor, nuestra vida se nos haría mucho más fácil. No sé si te medio respondo.
Sí. Claro, padre. Fíjate, ahorita que estaban hablando de esto con la exposición del padre Ángel, me gustó mucho cómo lo manejó la acción trinitaria, la acción trinitaria a través de cada acto de la iglesia, ¿sí? Y en la liturgia tenemos un momentito que solamente es que bueno, hay iglesias que lo comparten con el pueblo, pero generalmente lo hacemos en el altar los sacerdotes. El sacerdote principal que dice a los concelebrantes, Cristo está en medio de nosotros. Entonces los concelebrantes respondemos, Él estuvo, está y estará. Y a mí me llega mucho esta parte porque tú decías, bueno, somos un cuerpo, ¿sí? Somos una comunidad, ¿sí? Somos el cuerpo de Cristo y estamos unidos en el ágape de Dios. Por eso Él está ahí presente, ¿sí? Y siempre va a estar presente. Y de esa manera llega, ¿verdad? Esa caída, esa bendición a todos. Entonces, algo que tú comentabas, bueno, me gusta esta parte de cómo compartir, ¿verdad? Este amor de Dios, ¿sí? Y yo creo que la liturgia es un momento privilegiado para esto. No es cualquier acto, es la divina liturgia donde Cristo, ¿verdad?, está presente. Y en ese momento, Él es uno con nosotros, ¿sí? Y nosotros estamos en Él, ¿sí? Porque somos su cuerpo, ¿sí? Entonces, es Cristo mismo quien Él lo ofrenda, es el sacerdote, ¿verdad? Y al mismo tiempo, fíjate cómo comparte con nosotros, ¿verdad? Es algo que a mí me emociona mucho, ¿no? O sea, es un momento muy místico, ¿no? Ese momento precisamente donde todos llegamos a ser uno en Cristo, ¿sí? Yo creo que es uno podría expresar, no tengo palabras, pero como la máxima expresión, ¿sí? De la unidad en Cristo, la divina liturgia, ¿sí? Y cuando se nos da a comer y beber del cáliz, ¿sí? ¿Qué sucede? O sea, estamos en el mismo Cristo, ¿sí? No hay otro, o sea, lo compartimos, somos uno con Él, nos configuramos con Él. Eso es todo lo bonito, ¿no? Entonces, me entusiasma mucho esta parte, ¿no? Me entusiasma mucho. Bueno, nada más que ya abundar en esa parte, pero ya. Muy bien. Muy bien. Si no hay ninguna otra pregunta, yo creo que ya el tiempo se nos va casi terminando. Tenemos alrededor de unos 5 minutos más. Si es que hubiera alguien más que tuviera alguna pregunta. Como les digo, la intención no es exclusiva, sino inclusiva. Esta alegría, ya oyeron ustedes al padre Alejandro hablar de esta euforia, esta alegría tan profunda que es servir al Señor, que es participar de la divina liturgia. Esta alegría es para todos ustedes. Todos ustedes están invitados tanto a la Iglesia del Padre como a nuestra misión, San Andrés, San Inocencio de Antioquía, San Andrés de la Iglesia Ortodoxa en América y cualquier otra iglesia que haya en el mundo. Esto es como dice el Señor. Le pregunta Andrés y Juan, ¿dónde vives? Y él le contesta, vengan y verán. Esto no se puede platicar. Esto es como si les digo, miren, hay un helado de vainilla que está delicioso y no sé qué. Necesitan comérselo, necesitan probarlo, necesitan vivirlo. Y la Sagrada Escritura, igual que Dios, tiene los 5 sentidos humanos. El oído, la vista, el olfato, la lengua, el tacto, porque el intelecto y el alma y el espíritu, todo esto está involucrado en la divina liturgia. Entonces, hacer una exposición solamente es tender un puente, es decir, hermanos, miren, tenemos esto, esta iglesia permanece fiel y todos ustedes son bienvenidos. Cualquiera de ustedes que quiera venir, cualquiera de ustedes que diga, a mí me interesaría ver, vengan, no hay compromiso. ¿Va? Vean, y si Dios les toca, probablemente nos seguiremos viendo. ¿Va? De todas formas, cuenten siempre con nuestras oraciones. ¿Va? Eso pueden estar seguros que estén donde estén. Nosotros siempre oramos por ustedes.
Y esa es la verdad. Esa es parte de nuestro ministerio y es parte del ministerio del cuerpo de Cristo. ¿Va? Orar constantemente, como dice San Pablo, ¿va? Intercedan, pidan por los demás. Si no tienen más comentarios, discúlpenme que sea a veces así con tanta fuerza. La verdad es que me cuesta trabajo controlarme. Cuando estoy celebrando, muchas veces ahí pues tienen el inconveniente los que van conmigo de que a veces se me corta la voz, a veces no puedo hablar, a veces no sé cuánto sucede, y eso sucede todas las veces. No puedo controlarlo. Yo creo que en la medida que podemos tener conciencia de que delante de quién estamos, pues en la medida que es difícil dejar o sea, impedir que sobrepase el asombro de la misericordia de Dios. Porque realmente Él, en mi caso al menos, escoge a lo peor de lo peor para servirle. ¿Va? Y para servirles a ustedes también. Bien, ¿quieres decir algo último, padre? Sí, lo noté igual de mi parte, sobre el cuando se exalta, ¿no? Para emocionar y sentir, ¿no? Cuando nos enfocamos y lo veo en otras cosas, sudan o casi pues es parte de Gracias. Gracias. Bueno, nos quedan escasos 5 minutos, pero... perdón, sí. Sí, claro. Bueno, de compartirles, a mí sí, totalmente. Es esa conexión, quizás en mi ser, en mi persona, en cómo le damos cuenta, o sea, estamos conscientes que sí, que los Señor está presente en la Eucaristía, pero ahorita, o sea, la forma como lo estoy llevando, tal vez yo me concentré tanto que sí lo pude palpar también. O sea, Este es mi hermano. Aquí está. También aquí está. Aquí está. Sí, yo sí no voy inevitable. Sí. O sea, a mí sí me llegó. Sí llegó su mensaje en vivirlo, en saber, o sea, que Dios nuestro Señor baja y está presente, o sea, yo sí, pues gracias por mis. Gracias. O sea, yo creo que encapsulé esa parte de todo lo que sí, encapsulé este segmento. Sí, gracias. No, gracias. Yo estaba en una congregación presbiteriana, mi padre sabe, pero algo que cuando yo comenzaba a investigar sobre la iglesia ortodoxa y veía era siempre todo culminaba en la Eucaristía, en ese momento tan especial, y a veces veía las doctrinas todas regadas por aquí y por allá. Pero el entenderlo a la luz de la Eucaristía, lo decía, es decir, el Señor está ahí. Y al menos yo como catecúmeno, que todavía no comulgo, pues, esperando ese día donde ya pueda comulgar, va a ser algo muy diferente, porque lejos de querer explicarlo, porque ni los padres con toda su sabiduría lo explicaron, ¿sabes? Yo quiero ser parte de eso. Y es yo creo que es la primera vez que yo escucho una enseñanza donde dices, no es explicarlo, pues para la aplicación, es ahí está, como es fe. Y es donde dices, pedirle al Señor que me dé fe para quererlo. Y los dos temas se conectaron de una forma que yo les agradezco mucho. Gracias a Dios. Pues quiero darle gracias a todos los que asistieron, a los que están aquí presentes y a los que están en pantalla, que sabemos que no pudieron venir por diferentes situaciones. Y todos estamos orando unos por otros en esa comunión, en ese cuerpo místico de Cristo, y con la intercesión de nuestra Madre María, la Teotocos, la Madre de Dios. Y como estamos ahorita en un tiempo cuaresmal,
tenemos un himno, ¿verdad? Muy bonito, Ave María. Quisiera que lo entonáramos como oración final, aprovechando que nuestro director y directora del coro están presentes. Vamos a cantarlo juntos. Vamos a ponernos de pie. Ave María, te cantamos, Madre victoriosa, tu pueblo ofrece alabanza de agradecimiento. De pruebas Teotocos nos ha salvado. Nuestro tienes invencible y eterna fuerza. De peligros Teotocos, libéranos, pues clamamos a ti, aleluya, esposa que no conociste. Por las oraciones de nuestros santos padres, oh Señor Jesucristo, ten piedad de nosotros y sálvanos. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Padre. Buenas noches a todos.